Bueno, muy buenos días a todos por acompañarnos en el marco de la Jornada por la Inclusión Sexual. Gracias por su preferencia. Tenemos hoy la conferencia del doctor Luis de Pablo Hameken, que es doctor en Historia por el Colegio de México y profesor investigador en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Es además autor del libro La República de la Música, Ópera Política y Sociedad en el siglo XIX, que está aquí disponible en la biblioteca y que creo que hace poco más de un año también lo presentamos por acá en este mismo lugar. Y bueno, está basado en su tesis doctoral que le valió la mención honorífica del premio Gastón García Cantú. También es autor de los artículos Don Giovanni en el Palenque, El tenor Manuel García y la prensa de la Ciudad de México, 1827-1828, y Peinarse con la raya a un lado, prácticas y percepciones del safismo en la cárcel de Belén, ambos publicados en la revista Historia Mexicana del Colegio de México. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Luis, agradeciéndole también por haberte sumado una vez más a estas jornadas y como siempre es un gusto tenerte y escucharte, tocayo. Gracias. Gracias, tocayito. Sobre todo, gracias por invitarme. Realmente me emociona muchísimo participar en este evento. Estar aquí en medio de, bueno, está medio porno el fondo, pero bueno, espero que no se me distraigan demasiado. Y sí, pues está bien. Sí viene un poco al caso, lo que voy a hablar. Pero no, me da mucho gusto participar en estas jornadas. Creo que es un esfuerzo muy, muy valioso de varios centros dentro de esta unidad. Pero bueno, de lo que les quiero hablar hoy se relaciona un poco con lo que ya el profesor Schussler habló la sesión pasada. No sé si pudieron estar presentes, pero bueno. Yo les voy a hablar un poco, no de un ámbito tan fifí como el baile, como el de los 41 maricones que participaron en el baile, sino en un ámbito pues bastante más marginal, bastante más duro, bastante más difícil, que es el ámbito carcelario, pero en la misma época. ¿Y por qué el ámbito carcelario? Porque gracias a bueno, antes que nada tengo que recordarles que la homosexualidad, ni masculina ni femenina, fue un delito en México desde la independencia. En realidad ni siquiera era un delito antes, sino más bien un pecado, algo que era más bien las autoridades eclesiásticas y el Tribunal de la Inquisición el que se encargaba de condenar, pero desde la independencia y desde la cancelación del Santo Oficio de la Inquisición en México, es decir, desde 1821, la homosexualidad no estaba penalmente castigada. A diferencia de lo que pasaba en muchos países más civilizados, entre comillas, como Inglaterra o como Alemania, donde hasta bien entrado el siglo XX sí era un delito. Sin embargo, sí era una conducta socialmente sancionada, socialmente penada. Y en el ámbito carcelario no sé si era más común que afuera de las paredes de la cárcel, probablemente sí, porque aislaban a cada sexo, es decir, a hombres con hombres y mujeres con mujeres, y pues es natural que buscaran pues consuelo y placer y compañía con sus compañeros de encierro. Pero además, en las cárceles se les podía observar un poco como si fueran insectos por un entomólogo. Así los criminólogos, periodistas, sociólogos y demás científicos o gente con pretensiones de científicos en esta época dominada por el paradigma positivista, cuando se creía que toda la conducta humana podía ser estudiada científicamente con el mismo método de las ciencias naturales y, por extensión, todos los problemas sociales resueltos. En particular, bueno, la plática que les voy a dar ahora se basa en un artículo, uno de los que mencionó aquí mi tocayo, que se llama Peinarse con la raya a un lado, práctica y percepciones del safismo en la cárcel de Belén. Este artículo analiza las percepciones, en particular de un libro escrito por un personaje muy
muy curioso, muy particular, que fue un inmigrante español, el periodista Carlos Rumagnac, quien, bueno, después de trabajar nació en Madrid en 1869, no se sabe cuándo exactamente ni bajo qué circunstancias, pero se trasladó a México. Pero sí se sabe que estuvo inscrito en la Escuela Nacional de Ingenieros para 1888, sería en pleno porfiriato. Sin embargo, pronto abandonó la ingeniería para entregarse de lleno a su verdadera vocación, el periodismo, y específicamente lo que más le fascinaba, que era la crónica policíaca, es decir, la nota roja, más o menos. Durante los primeros años de la década de 1890, publicó en diversos periódicos numerosas crónicas y artículos sobre los crímenes más llamativos que tenían lugar en la Ciudad de México. Luego, en 1895, fundó su propio diario, El Globo, y al año siguiente, un general porfiriano, el general José Delgado, a quien Rumagnac había criticado duramente en su periódico, lo demandó por difamación. Siendo el general Delgado un personaje importante y poderoso, su demanda tuvo éxito y el pobre de Rumagnac fue a dar con sus huesos a la cárcel de Belén en particular. La cárcel de Belén, antes de que se construyera, en ese momento se estaba construyendo la moderna penitenciaría de Lecumberri, lo que hoy es la sede del Archivo General de la Nación. La cárcel más común, más grande de la Ciudad de México era la cárcel de Belén, que estaba en el antiguo convento de Belén, por eso se llamaba así, en donde ahora está el Metro Valderas, para que se ubiquen. Bueno, mientras estuvo preso, Rumagnac entró en contacto con el alcaide de la prisión, con varios presos, entabló muchos contactos bastante útiles, también se ganó una reputación como periodista disidente, escandaloso, que lo hizo más exitoso. Pero bueno, justo esto le hizo que le llamara la atención el mundo penitenciario. Adelante. Y que eso fue lo que lo motivó a escribir, a regresar a la cárcel, ya no como interno, ya no como preso, sino como investigador en 1904, ya en el nuevo siglo, para escribir un libro que después se publicaría con el título Los criminales en México. Según el prólogo del libro, la idea era estudiar lo más posible a los hombres y a las mujeres que estaban en la cárcel de Belén para tratar de entender la psique del criminal, la mente del criminal, muy de acuerdo a paradigmas científicos que estaban de moda en Europa, como la frenología, esta ciencia que medía la forma y el tamaño del cráneo de las personas para determinar su degeneración psíquica y así tratar de entender comportamientos como el alcoholismo, la criminalidad en general y particularmente la homosexualidad. Como ha señalado Solange Alferro, la definición de lo que constituye una infracción o una simple falta a la norma y el tratamiento que se le otorga al transgresor guardan una estrecha relación con los intereses, proyectos y proyecciones de una sociedad dada. Efectivamente, cada sociedad genera sus propios marginalismos, los cuales, lejos de serle ajeno, constituyen una parte inherente e inseparable de ella. Ningún espacio, ya sea físico o cultural, se puede concebir si no tiene márgenes u orillas que lo delimiten, como una hoja de papel. Este hecho resulta particularmente claro para la sociedad mexicana durante el Porfiriato. En este periodo, el país se movía con ritmo frenético hacia lo que entonces se consideraba la modernidad, el dios del momento. Con los rápidos avances tecnológicos y la vertiginosa industrialización, llegaron nuevas y provocativas tendencias culturales, una amplia gama de problemas sociales inéditos y la necesidad de nuevos y mejores mecanismos de control social para mantener el orden en una era marcada por el progreso. Para esta sociedad recientemente secularizada, el orden y el progreso, así con mayúsculas, surgieron como los nuevos dioses, los nuevos parámetros para definir lo que era aceptable y lo que no lo era. Quienes atentaban contra sus reglas ocuparon el lugar que habían dejado vacante los idólatras, las brujas y los herejes en las épocas pasadas. Así, numerosos intelectuales y políticos, científicos y artistas
y la sociedad en general se sintieron al mismo tiempo aterrorizados y fascinados por todo aquello que contradecía, negaba y rechazaba lo que la misma sociedad declaraba como sus ideales, proyectos y propósitos. Temas como la locura, la criminalidad, la prostitución o el alcoholismo, que habían, por supuesto, existido desde siempre, fueron, digamos, redescubiertos, convirtiéndose en problemas cuya solución se percibía como cada vez más urgente. Lo marginal, o mejor dicho, cierto tipo específico de marginalismo, vino a ocupar el centro mismo del discurso, del imaginario colectivo. Entre todas las formas de desviación de la norma, una fue la que más llamó la atención de la opinión pública, y fue en lo que el léxico de la época se llamaba la pederastía, es decir, la homosexualidad masculina, especialmente después del 17 de noviembre de 1901, fecha en que tuvo lugar el famoso caso de la redada del baile de los 41, cuando la policía de la Ciudad de México allanó un baile clandestino y arrestó a 41 pederastas, entre comillas, la mitad de los cuales, según se decía, estaban vestidos de mujer. Bueno, ya no sé si habrán escuchado la ponencia del profesor Schussler y estarán enterados del famoso baile de los 41, que según Monsiváis, que bueno, más que de un caso legal o criminal, como les digo, la homosexualidad no estaba penada por la ley. Los historiadores no contamos con registros judiciales sobre el caso. De lo que tenemos es de la amplia cobertura de prensa, o sea, más que otra cosa fue un escándalo mediático y además de prensa bastante poco confiable, de las revistas y de las publicaciones más amarillistas de la época. Entonces realmente no sabemos lo que pasó, no sabemos si efectivamente estaba el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio Mier, en el baile, no sabemos cuál fue el castigo, aunque se dijo que habían sido enviados a Yucatán, se dijo un montón de cosas, pero realmente no tenemos absolutamente ninguna evidencia sobre el caso. De lo que sí tenemos mucha evidencia es de cómo lo trató la prensa y de cómo reaccionó la sociedad, que desde entonces quedó pues obsesionada con el tema de los maricones. En contraste, bueno, es muy interesante el uso de la palabra pederasta como sinónimo de homosexualidad. Obviamente, bueno, maricón era una palabra ya desde entonces coloquial, peyorativa. Homosexual ya se empezaba a usar en Europa, en Alemania, justamente en esta época, pero todavía en México y en el mundo de habla hispana no pegaba, y lo que se usaba era la palabra pederasta, como sinónimo de cualquier forma de homosexualidad masculina. Esto porque se consideraba, y así lo consideraba el discurso científico, que normalmente tenía que haber en una relación de personas del mismo sexo un adulto, un hombre mayor y un muchachito, un jovencito. No se concebía cómo podía haber una relación homosexual entre iguales. En general, y si eran bastante comunes, pero definitivamente no eran únicas, también se entendía que tenía que haber un activo y un pasivo, un dominante y un dominado, un hombre, entre comillas, y una mujer. Entonces, normalmente, y por eso se usaba el término que venía desde la cultura griega clásica de pederastia. O sea, realmente no se concebía que hubiera dos hombres adultos que tuvieran una relación consensual. Bueno, en contraste, la homosexualidad femenina, que en esa época se llamaba safismo, en esto sí no ha cambiado mucho el significado. La palabra lesbianismo tiene el mismo origen y se refiere a Safo de Lesbos, esta poeta de la Grecia clásica. Es decir, Lesbos era el nombre de la isla en que vivía, Safo el nombre del personaje. Pero recibió una atención notablemente menor, no solo por parte de la opinión pública porfiriana, sino también, después de eso, por los historiadores que hemos estudiado las costumbres e ideas de la época. Si se consideran los ríos de tinta que han hecho correr el tema de los pederastas en el México porfiriano, llama la atención el olvido casi absoluto al que se ha relegado a las safistas del mismo periodo. Y no solo del periodo, digo, si vemos a nuestro alrededor, por ejemplo, en esta exposición, la homosexualidad masculina es llamativa, brillante, escandalosa. En cambio, pues si vemos aquí, la homosexualidad femenina realmente no pinta mucho. No voy a abordar aquí las explicaciones que dan cuenta de esta notoria asimetría, pero sí voy a señalar que la homosexualidad femenina ha sido marginada no solo por sus observadores contemporáneos como conducta inmoral, sino también por los historiadores como objeto de estudio. Bueno, con este artículo quise contribuir un poco a llenar ese
ese desbalance, a compensar ese desbalance y a llenar ese vacío historiográfico. Pero bueno, ahora me quisiera referir a los dos tipos de homosexualidad. Bueno, Rumagnac, como les digo, empezó con la autorización del ministro de Gobernación, Ramón Corral, a quien le dedicó el libro. Entre mayo de 1903 y octubre de 1904, empezó a hacer una serie de entrevistas a todos los presos de la cárcel de Belén, no solo por el tema de la homosexualidad, sino para tratar de entender plenamente la psique, la mente del criminal. Y bueno, empezó a hacer una lista de estadísticas. Cada ficha signaléctica, como le llamaba él, incluía, aparte de los datos, la edad, el crimen por el que estaban acusados y algunos datos más, también incluía una fotografía. Ya Rumagnac se consideraba una persona muy moderna, usando uso de las últimas tecnologías. Y entonces venía una fotografía como tipo las de las cárceles recientes, ya saben que es una de frente y una así de perfil, y las medidas del cráneo, de estatura, etc. Pero bueno, la parte que obviamente más interesaba, bueno, no que obviamente, pero que más interesaba a Rumagnac comprensiblemente, era el tema de la sexualidad de los presos. Sí, ese tema lo fascinaba. Pero hay que tomar en cuenta que si lee uno las entrevistas, hay que considerar que los presos y las presas no necesariamente decían la verdad. Es decir, Rumagnac, a fin de cuentas, representa, aunque no era una autoridad judicial propiamente dicha, ni carcelaria, sabían que era amigo de jueces, sabían que era un periodista, entonces pues le decían un poco lo que sabían o lo que pensaban que quería escuchar. Entonces no se iban a poner la soga al cuello y no iban a reconocer pues estar incurriendo en nada que pudiera despertar el rechazo del periodista ni de la sociedad en su conjunto. El tema de la sexualidad resultaba particularmente problemático de abordar, pero no como pudiera pensarse ahora, porque perteneciera al ámbito de la intimidad de los presos. Este concepto de la intimidad en esa época y en esas circunstancias tenía muy poco valor, sino más bien por la razón opuesta. El placer sexual en la cárcel de Belén, como suele suceder en la mayoría de los ambientes carcelarios, era un producto de la fuerza de trabajo de los reclusos, con el que estos podían comerciar como si se tratara de cualquier otro bien o servicio. La sexualidad era, por lo tanto, una fuente de riqueza económica y de poder para aquellos que podían manipularlo. Pero, al tratarse de un comercio prohibido, por supuesto, revelar sus características y su misma existencia podía afectar seriamente los intereses involucrados. Así, para muchos presos, hombres y mujeres, discutir los detalles de su vida sexual hubiera sido tan imprudente y peligroso como describir las redes de compra y venta de marihuana, por ejemplo, que era una droga que se consumía mucho en las clases populares del México porfirista. Ahora bien, los silencios y mentiras de los y las presas, como los prejuicios y la parcialidad de Rumagnac, no deben ser vistos o no tienen que ser vistos como obstáculos para la investigación, sino como datos que pueden tener gran valor para la comprensión de la forma en que el safismo y la pederastía eran entendidos, tanto dentro como fuera de los muros de la cárcel. Y es que el objeto de esta ponencia no es precisamente Carlos Rumagnac, y tampoco los hombres y las mujeres presos en la cárcel de Belén, sino más bien la relación entre uno y otros. Una relación dinámica y compleja que reflejaba a su vez la relación entre la norma o lo que la moralidad porfiriana consideraba como tal y un tipo específico de desviación. Bueno, curiosamente, ninguna o casi ninguna de las mujeres entrevistadas reconoció haber practicado nunca el safismo ni haber tenido ninguna relación con otras mujeres, ninguna relación sexual. Una de las pocas excepciones a esta regla, y uno de los casos más interesantes, se encuentra justamente en la primera de las entrevistas de la parte dedicada a las mujeres, porque el libro está dividido en hombres, mujeres y menores. Bueno, pues la primera de las mujeres entrevistadas se trata de María V, o se le identifica como María V, también conocida como la Chiquita.
Era una prostituta que para entonces tenía 28 años de edad, originaria de San Pedro, Jalisco, quien había sido condenada a 20 años de prisión, que era la pena máxima que podía aplicársele a las mujeres. A veces ser mujer tiene sus ventajas, como el que no podían ser condenadas a muerte, o a penas más largas a 20 años, por el asesinato de una mujer, su rival por las atenciones de un caballero de clase alta, a quien Rumagnac designa, como a todos los personajes de posición elevada que aparecen en su libro, con una misteriosa letra X. María había sido mayora de su departamento. Mayora quería decir una especie de, es decir, eran presos o presas en este caso, pero se encargaban de cumplir, eran también guardias un poco. Es decir, como el personal de la cárcel era insuficiente, les pagaban mal, pero les pagaban a algunos presos para que cumplieran ciertas labores de control y de vigilancia. Pero bueno, se le había privado de este cargo por su mala conducta. Era adicta a las novelas románticas y también a las inyecciones de morfina. Tenía una notable propensión a hablar de sus sentimientos en los términos más elocuentes. Incluso llevaba un diario íntimo donde ponía en palabras los dolores más profundos de su corazón, que con gusto mostró al periodista. Sin embargo, al referirse al safismo, se limitó a comentar que le fue recomendado por 2 españolas, compañeras de oficio, como medio de paliar el sufrimiento que le causaban los desdenes de su amante, ya que, según ellas, era mejor que querer al hombre, entre comillas. Según ella, lo practicó unas 3 veces, pero no le agradó. Tenía el espíritu lleno por X, del que más tarde dijo a Rumagnac: fue el primero y el único amor de mi vida. Era bastante cursi, la chiquita, sobre todo para ser una asesina convicta. La mayoría de las mujeres entrevistadas se muestran todavía menos expresivas que la chiquita, especialmente cuando se les pide hablar del safismo. Casi todas declaran no haberlo practicado jamás. Algunas incluso afirman ignorar todo al respecto. Otras más se rehúsan tajantemente a discutir siquiera el tema. Sin embargo, Rumagnac detecta varios indicios que lo hacen dudar de la veracidad de las palabras de sus entrevistadas. Cuando se le pregunta sobre el tema, por ejemplo, Amada B. ríe maliciosamente y responde: yo no sé, señor. María Refugio jura no saber nada de eso, pero al decirlo se pone colorada. Pero la respuesta más elocuente en este sentido es la que dio María del Carmen, una lavandera originaria de León, Guanajuato, quien había sido también sentenciada a 20 años de prisión por haber matado a su amante. Cuando se le preguntó si recibía la visita de algún sacerdote, ella respondió: no, señor, no he confesado ni comulgado, porque aquí adentro, ¿para qué? ¿Hay tantas ocasiones de pecar? No, diciendo. Para Rumagnac, pecar en ese contexto solo podía significar una cosa: tener relaciones sexuales con otras mujeres, por los que las palabras de María del Carmen fueron interpretadas como una confesión. Otras mujeres asumieron posturas más contundentes para convencer a Rumagnac de su inocencia. Muchas de ellas se mostraron escandalizadas o indignadas ante la mera insinuación. Insistían en que su postura al respecto al safismo era de intolerancia absoluta. Emilia, por ejemplo, una empleada doméstica originaria de Guadalajara, expresa no tener tratos con las demás mujeres ni malas costumbres, entre comillas, porque explica: aunque apeteciera yo al hombre, seré franca en hablar, que no sería yo tan puerca de meterme con una mujer igual a mí. Pero la repugnancia que le producía dicha conducta no solo se manifestaba en su vocabulario, sino que la llevó al terreno de la acción. Según le dijo a Rumagnac, una vez les cayó a 2 mujeres, por disolutas y sinvergüenzas, las llevó a la alcaldía para que las castigaran. Pero, según afirmaba Emilia, ella era una de las poquísimas mujeres del departamento que no se entregaban a estas malas costumbres. Muy señalado si habemos 2 o 3 en la cárcel que no lo hagamos, y ya es mucho. Esta contradicción resulta chistosa, es decir, a la hora de preguntarles, todas decían: yo no, yo tampoco, pero todas las demás sí, todas. Yo soy la única, que cuando mucho habremos 2 o 3 que no. Un caso también similar a esto es el que dio Catalina, una joven costurera acusada del robo del reloj de la casa de modas donde trabajaba, y que describió con lujo de detalles las costumbres carcelarias, que Rumagnac a su vez sintetizó así, y cito: hay en los departamentos de mujeres muchas que se dedican a prácticas vergonzosas y a las que les dicen las tortilleras, y aunque a la S no le han faltado proposiciones para que siga el mal ejemplo, su carácter no es para meterse con las demás. Lo sabe porque algunas compañeras le han pedido, no pudiendo hacerlo ellas, que les lea cartas que les escriben otras.
cartas que son como las de un señor a una señora. En una, Verbigracia, decía la presa que se la dirigía a otra que si correspondía a sus amores le mandaría ropa, dinero y todo lo que necesitara. Y le daba calificativos de mi prietita, mi flaquita y muchos otros cariños. Como era común, Catalina aprovechó la oportunidad que le ofrecía Rumagnac para desprestigiar a algunas de sus compañeras hacia las que sentía rencor o antipatía. Así, narró con vivos colores el caso de una joven que había caído en las redes de una mujer mayor, la cual además ocupaba el cargo del departamento, como mayora o presidenta. Razón por la cual pudo haber provocado los celos o la rivalidad de Catalina. Para separar a las amantes, se ordenó que la joven fuera transferida a un departamento diferente, al de cocina. Sin embargo, poco tiempo después, el empleado que recibió la orden fue cambiado, situación que aprovechó la mujer mayor para volver a poner a su lado a la joven, quien por su parte acogió con todo gusto el cambio. Ojalá, agrega la entrevistada, que las viera usted. ¡Qué escándalo! Todo el día se están besando, abrazando y mordiendo. Esta y otras declaraciones indican que dentro de la cárcel las relaciones eróticas y románticas entre mujeres no eran excepcionales ni se mantenían ocultas. Por el contrario, todo hace suponer que se trataba de un comportamiento generalizado, que se exhibía prácticamente sin pudor ante quien tuviera ojos para ver, o en este caso, cartas de amor para leer. La costumbre señalada por Rumagnac, y lo que le da título a este artículo de peinarse con la raya de lado, tiene que ver con una costumbre bastante común. Según explica Rumagnac, en nuestro bajo pueblo, es la frase que usa, solo usan el peinado con la raya abierta en uno de los dos lados de la cabeza las prostitutas y especialmente las de peor ralea. Las mujeres decentes del bajo pueblo se peinaban con la raya en medio y las trenzas. Las prostitutas sí, como una cosa medio de desviación, obviamente no tenían los medios para ponerse vestidos escotados o maquillajes o joyas, otras cosas que podían ser marcadores de su profesión, como se dejaban ver, aunque igual se vestían con rebozos y con demás atavíos propios de las mujeres de las otras mujeres de su clase, era peinarse con la raya de lado. Pero en la prisión la manera de peinarse significa algo más todavía. He dicho, dice Rumagnac, que el safismo está tan desarrollado entre las mujeres como la pederastía en los hombres. Entre las primeras, unas, como es de suponerse, desempeñan el papel masculino. Esas o no se peinan con raya o se la abren del lado derecho. Velan por su mujer, la miman, la defienden y riñen por ella con tanto más furia que los hombres. Las que desempeñan el papel de hembra se peinan con la raya del lado izquierdo. Esto también es muy, muy, muy interesante. Sobre todo esa pequeña frase como es de suponerse que una sea el hombre y que una sea la mujer. ¿Por qué es de suponerse? ¿Por qué tenía que ser una el hombre a fuerzas? Bueno, pues porque para la mentalidad porfiriana no era posible una relación en que no existiera una jerarquía. Es decir, si las mujeres buscaban la compañía o el apapacho de otras mujeres, tenía que ser solo como una forma de heterosexualidad sustituta. Es decir, para buscar un hombre que las cuidara y las protegiera, o bien porque ellas tenían una desviación y eran de algún modo hombres, en algún sentido. Igual que lo que les decía sobre los hombres, sobre los pederastas, que en el argot de la cárcel eran llamados mayates, aquellos que cumplían el rol, lo que ahora llamaríamos el rol activo, que normalmente eran más viriles en su apariencia, o bueno, también en la visión de Rumagnac, que también, como es de esperarse, tenía que haber un hombre y una mujer. El hombre, entre comillas, le decían mayate, y el caballo, o más bien la mujer, era llamado caballo, en buena parte porque era montado. Esto nos dice mucho sobre la sociedad porfiriana y incluso sobre cómo veían las relaciones heterosexuales, las relaciones normales. Es decir, para ellos no tenía sentido que hubiera una relación de pareja si no hubiera alguien, uno de los dos, que fuera agresivo, que protegiera, que liderara, y la otra mitad de la pareja que fuera tierna, apapachadora, cariñosa, y quedaba muy claro que estaba muy bien definida la división entre estos roles dentro de la pareja. Ahora bien, eso era lo que explicaba para Rumagnac que en la cárcel pues, se buscara este complemento, es decir, que las mujeres buscaran hombres, y como no había hombres realmente que las protegieran, pues lo buscaran en otras mujeres, y lo mismo los hombres dentro de la cárcel con otros hombres, es decir, pues buscaran
mujeres. Con todo, Rumagnac reconocía que el vicio del safismo no les hace perder a las presas que lo practican su deseo por el hombre, como lo demuestra la siguiente anécdota que Rumagnac pasa a narrar así. En los anales de Belén, y cito, en los anales de Belén se recordará siempre el caso de un albañil que junto con otros presos fue mandado al departamento de mujeres a hacer algunas reparaciones. Entre varias presas concertaron esconderle y así lo efectuaron, encerrándolo en un ceparo. Y cuando los demás empleados se hubieron retirado, se cebaron verdaderamente en el infeliz albañil que al ser liberado de sus garras estaba ya medio muerto. O sea, prácticamente lo violaron. Esta historia es para Rumagnac el colmo del absurdo. La narra en tono de burla para atenuar el horror que le produce. Y es que la violación y el sometimiento sexual de un hombre, sobre todo por la degradación simbólica que implica por parte de un grupo de mujeres, era para él más que una muestra del comportamiento salvaje e ingobernable de las presas. Era una metáfora de los terribles peligros que entrañaba la inversión del orden natural de los sexos. Para él, como para muchos hombres de su época, el feminismo, el travestismo, la pederastía, el safismo y cualquier otra forma de inversión sexual no eran solo tendencias inmorales, en tanto que atentaban contra la naturaleza, sino también actitudes peligrosas, en tanto que atentaban contra el orden social. Así, aunque las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no estaban tipificadas como delito por la Constitución del 57 ni por el Código Penal de 1871, o quizá precisamente por eso, porque no estaban tipificados, algunos actores de la sociedad porfiriana, como el propio Carlos Rumagnac, las concebían como una desviación grave que debía ser controlada, pues de lo contrario podía infectar a sectores más amplios de la sociedad y poner en riesgo nada menos que la estructura social y política de la nación. En efecto, según el discurso médico de la época, incluso de épocas más adelante, decían que la homosexualidad era producto de una deficiencia endocrina, es decir, que era un problema hormonal de ciertos hombres que no producían suficiente testosterona, que por lo tanto tenían estas conductas afeminadas, o ciertas mujeres que no producían suficientes estrógenos y también eran como marimachas. Pero uno podría pensar, entonces no es un problema psicológico ni social, sino un problema físico. Pero no, la explicación aumentaba o continuaba. Decía que había personas, normalmente niños o jovencitos, que todavía no habían desarrollado del todo sus caracteres sexuales secundarios, digamos, y entonces estos eran, bueno, no solo presas fáciles de estos pederastas, justamente de estos individuos, de estos enfermos que abusaban de ellos, sino que como todavía estaban no plenamente formados psíquica y físicamente, podían pues agarrar el gusto pues a este tipo de prácticas. Por eso era considerado un mal contagioso. Y por eso decía Rumagnac, la cárcel era un espacio particularmente antihigiénico o insalubre para esta enfermedad en particular. Es decir, como había gente más débil o más joven o más vulnerable a este tipo de cosas, y había gente más perversa que se aprovechaba de esta debilidad y les contagiaba del mal. Naturalmente, las niñas y las mujeres jóvenes, igual que los niños y chicos jóvenes y de principios morales no muy sólidos, eran particularmente vulnerables al contagio. Uno de los múltiples casos que ilustran esta percepción es el de María R., una joven de 17 años que se había robado, o que estaba sentenciada al menos por haberse robado unos pendientes, y de la que Rumagnac decía lo siguiente: la R está corrompiéndose a gran prisa, más sin duda de lo que estaba en la cárcel. Tiene como amiga íntima a una de las principales safistas y ya se supondrá las enseñanzas que recibe. Sin embargo, no quiere confesar que le den malos ejemplos, aunque dice que con aquella habla de la vida que se hacía en la calle y que era por supuesto la mala, es decir, hablando de la prostitución y del safismo. Ahora bien, si el safismo no tiene su origen dentro de la mente de quien lo practica, sino que se contagia de una mujer a otra, igual que la pederastía de un hombre a otro, ¿cuál fue el foco original desde donde empezó a expandirse la epidemia? ¿De dónde provino el mal?
Rumagnac no lo dice, pero en un par de comentarios sugiere que debió venir de afuera, quizá del otro lado del Atlántico, como él mismo, que era español. Recuérdase que eran españolas las prostitutas que intentaron convertir a María la Chiquita al safismo. Del mismo modo, al referirse a la palabra tortillera, con la que denominaba comúnmente a las lesbianas, Rumagnac explica que este término debe habernos venido de España, donde también con él califican a las que se dedican a estos vicios contra natura. Es chistoso que pensara esto Rumagnac, porque en España una tortilla pues es una torta chiquita, normalmente se refieren a ella de huevo, y no requiere el hecho de echar las tortillas, que es por el que se refiere a las tortilleras. No voy a entrar en más detalles, pero ustedes podrán imaginarse por qué. Probablemente haya sido al revés. Si en España les llamaban tortilleras, probablemente vino de México el nombre y no a la inversa. Pero bueno, independientemente del nombre, es interesante que, lo que se concluía era una solución obvia. Había que limitar al máximo el contacto de los presos entre sí para limitar el contacto, ¿no? Como si hubiera una epidemia de cólera o de cualquier otra cosa. De modo que los vicios y las perversiones de unos no infectaran a los otros. En otras palabras, lo que se proponía era aumentar la marginación física de quienes ya estaban marginados, de quienes ya eran marginados morales. Rumagnac no era el primero que se le había ocurrido esta solución, ni en México ni en otros países. Pero, según él mismo recuerda, cuando el coronel Pedro M. Campuzano era alcaide de la cárcel, cuando él mismo estuvo preso, mandaba encerrar en un departamento especial y cuidadosamente vigilado, llamado El Coche, a todos los pederastas conocidos, con objeto de impedir, hasta donde fuera posible, las riñas sangrientas que en las noches se suscitaban entre los detenidos por amores y celos de hombres a hombres. Para Rumagnac, esta medida iba en la dirección correcta, pero era demasiado limitada y resultaba insuficiente para contener el contagio, tanto de las enfermedades físicas como de las morales. Decía, este aislamiento, que en parte solo pequeñísima evitaba el mal, no se efectuaba únicamente para prevenir los delitos, sino también para impedir la propagación de enfermedades venéreas y sifilíticas que se encontraban contagiados individuos que, sin embargo, no habían hecho uso de mujer desde hace muchos años antes, ni tenido antecedentes ningunos para padecer dichas afecciones. En la actualidad, dichos individuos son puestos en las Bartolinas, celdas destinadas para la incomunicación de los detenidos, pero estoy seguro de que si fuera necesario apartar a todos los que en la población flotante de Belém, de 3 a 4 mil individuos, se entregaran a estos vicios contra natura, no bastarían las Bartolinas con las que cuenta la cárcel. Es muy interesante lo que, según cuenta Rumagnac, sucedía entre los detenidos sobre estos pederastas conocidos en lo que él llamaba El Coche. Pues muestra la repugnancia moral que la inversión sexual causaba a observadores externos como él, pero también la manera pública y abierta con que ésta se practicaba adentro de la cárcel. Decía así: era de verse entonces el desfile de esos degenerados sexuales que pasaban entre los detenidos sin rubor ni vergüenza, haciendo por el contrario alarde de voces y modales afeminados, prodigándose apodos mujeriles y muchas veces cargando en brazos muñecos de trapo o fingiendo cargarlos y haciendo alusiones a sus partos recientes. O sea, eran pues lo que ahora llamaríamos personas trans, mujeres trans, detenidas en cárceles y en celdas para hombres. Para Rumagnac no bastaba con el aislamiento de los pederastas y las safistas conocidos. Había que abolir de plano lo que él llamaba el sistema de comunidad, es decir, recluir a todos los presos en celdas individuales y reducir al máximo los espacios de socialización entre ellos. Esta medida, absolutamente inhumana, era para el periodista la única manera de controlar una epidemia que amenazaba con infectar a toda la cárcel y que, si seguía avanzando, podía propagarse entre el resto de la población de la ciudad y corromper a la sociedad desde sus cimientos, debilitando la estructura familiar patriarcal que era vista como el pilar que sostenía el orden social. Hay que señalar que la idea de separar a los presos que tenían estas conductas contra natura no fue exclusiva de la cárcel de Belém, sino cuando se construyó la penitenciaría de Lecumberri, pocos años después, se construyó toda una crujía en donde justamente se separaban a estos pederastas conocidos. Y esta era la crujía J.
razón por la cual en adelante se les empezaron a llamar a los presos que ahí estaban los jotos, y por extensión a todos los homosexuales se les empezó a conocer con esta letra, que junto con el número 41 se volvió por muchos años un símbolo de vergüenza y oprobio. Las entrevistas que componen el libro de Los criminales en México no sirven para dar una descripción fiel y objetiva del safismo ni de la pederastía, tal y como estos eran practicados por los presos de la cárcel de Belén. Apenas brinda algunos indicios al respecto. En cambio, proporciona gran cantidad de información sobre la forma en que Carlos Rumagnac, como representante de la visión hegemónica de la sociedad mexicana, percibían dichos comportamientos. Según he argumentado, el diálogo entre Rumagnac y los presos a los que entrevistó puede verse como un reflejo del encuentro entre dos esferas axiológicas, o sea, dos esferas de valores muy distantes entre sí, la de la cárcel y la del mundo exterior, cada una de las cuales estaba regida por un código moral propio, diferente, a menudo contradictorio respecto al otro. Así, dentro de la prisión, la homosexualidad, tanto femenina como masculina, era vista como una conducta frecuente, tolerable e incluso normal, que se manifestaba en formas bastante abiertas y públicas, y que, como lo demuestran diversos testimonios, nadie se molestaba en ocultar o reprimir. En cambio, del otro lado de los muros de la prisión, es decir, en el ámbito de la moralidad dominante en la sociedad porfiriana, el safismo y la pederastía y cualquier otra forma de inversión sexual no solo eran considerados como vicios aberrantes e inmorales, en tanto que atentaban contra la naturaleza, sino también como actividades peligrosas y disruptivas, en tanto que atentaban contra el orden y la jerarquía social. Y en el paradigma positivista, el orden y la jerarquía eran los valores supremos. Como indican las entrevistas analizadas, las mujeres y los hombres eran muy conscientes de las diferencias entre su propio universo moral y aquel del que provenía el investigador. Sabían también que la relación entre uno y otro no era simétrica y que ellos ocupaban una posición subordinada frente al resto de la sociedad, sobre todo las mujeres, que incluía científicos y periodistas, pero también a jueces, guardias, policías y carceleros. Por eso, al hablar con Rumagnac sobre sus costumbres íntimas, se esforzaban por quedar bien con él y por convencerlo de que compartían, al menos en parte, su mismo sistema de valores. Así, uno tras otro mostraban actitudes de inocencia, de ignorancia o de intolerancia ante una práctica que en realidad constituía un elemento normal, visible y presente de su vida cotidiana. Los hombres y las mujeres presos en la cárcel de Belén, apenas esbozados aquí, no parecen haber sido revolucionarios, ni feministas, ni activistas por la liberación homosexual. Al entablar relaciones eróticas y afectivas con sus compañeros o con personas de su mismo sexo, no buscaban cambiar al mundo ni al país. No pretendían subvertir el statu quo ni invertir el orden natural de los sexos, mucho menos debilitar los fundamentos de la sociedad patriarcal porfiriana. No eran héroes ni heroínas. Lo único que querían era hacer las condiciones de su vida en la cárcel un poco más amables y placenteras, un poco menos crueles, menos brutales, en una palabra, tolerables. Por eso, a pesar del anatema y de la marginación, del paradigma positivista y del régimen porfirista, de la obsesión por el orden y del miedo al contagio, de Carlos Rumagnac y de sus entrevistas y de los castigos y de las amenazas, ellos continuaron viviendo, socializando y amando como mejor podían. Nada pudo impedir que se peinaran con la raya de lado. Muchas gracias. Bueno, tocayo, muchas gracias por esta plática que nos acabas de compartir, rescatar algunas cuestiones, ¿no? Esta cuestión de que en el porfiriato podemos encontrar estudios pues, de criminalidad, de prostitución, enfermedades, etcétera, pero todavía, digamos, esta beta de indagar sobre el safismo es todavía una de las vetas pendientes dentro de la historia, y la otra que pues hay ciertas prácticas que lamentablemente seguimos arrastrando, como esta de ver a una pareja gay o lésbica y decir, claro, es que era de esperarse que él es el niño o la niña, incluso por su apariencia, ¿no? Entonces, pues en ciertos sentidos todavía no estamos tan alejados de aquel momento. Y bueno, entonces si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, estamos en el momento y no le tengan miedo al micrófono, que no muerde y no come, ¿vale? ¿Alguien quiere comentar algo? Preguntar. Ni al ponente, al contrario, muerde, pero está de este lado. Entonces, si alguien quiere comentar algo, adelante. Comentaba que a los homosexuales los separaban en ciertas salas para evitar estas riñas de noche por celos y todo, pero eso no sería también como una forma de fomentar, bueno, desde el punto de vista del
del alcaide y esto, fomentar como la convivencia entre ellos de alguna forma? O sea, ¿no hubiera sido mejor bajo su lógica separarlos que tenerlos todos en un mismo lugar? Sí, claro, lo mismo, justamente lo mismo estaba, o pensé yo cuando leí esas. Pero si lo piensas, es la misma lógica de la cárcel. O sea, es útil encarcelar a un narcotraficante o un traficante del menudeo o a un ladrón pequeño con otros ladrones, asesinos y traficantes. Pues obviamente no. Van a entablar contacto entre sí, van a pasarse estrategias. Posiblemente alguien que no estuviera tan corrompido, por usar términos psicológicos, o tan... probablemente se va a corromper más. Y eso lo sabían entonces y lo saben ahora. Los sistemas penitenciarios, a pesar de que en México pretenden ser regenerativos o ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? De reinserción, pues en el fondo sabemos que su efecto real es mucho peor. Agravan los problemas que pretenden y lo único que sí logran, aunque es una solución pues muy parcial, es solamente aislar a estas manzanas podridas, a estos elementos conflictivos. Y eso es un poco la misma lógica que llevaba a aislar a los pederastas. A las afistas o a las lesbianas, hasta donde yo sé, no lo hacían, pero se entendía un poco que ellos ya, ni modo, ya los habíamos perdido, ya estaban corrompidos, pero pues lo que se buscaba era que no contagiaran a los elementos sanos, a los jovencitos que recién entraban a la cárcel, que no habían caído todavía en esas costumbres. Pero pues sí, como te digo, estaba por encima la lógica de aislar a los elementos peligrosos para detener el contagio, que la salud, el bienestar, tanto moral, físico o espiritual, incluso de los presos. O sea, pues ni modo. Si van a hacer sus cochinadas, que las hagan, pero allá donde los demás no puedan verlas y no se vayan a contagiar. O no se les vaya a antojar, más bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo, preguntar algo? ¿No? ¿Contar algo? Maestro Raúl Ramírez, adelante. Bueno, un comentario. También creo que es como un síntoma, ¿no? Precisamente esta jornada por la inclusión va enfocada a la temática de la fiesta como lugar de irreverencia, un espacio. Entonces yo creo que también es como un sinónimo, ¿no? De que siempre recluidos, underground, fiestas a la escondida, y tendría que ver un poco como esto también, ¿no? El comentario. Y aprovechando el comercial, bueno, también a las 2 tenemos plática de Pervert Colectivo, nos visitan los chicos de Pervert, de la fiesta más underground de México, ¿no? A ver qué sorpresas nos dicen. Gracias. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Comentar? ¿No? ¿Seguros? Adelante, Maya. Son como varias cosas, entre ellas está muy interesante todo. Sin embargo, también pienso que sí ha habido un cambio, pero se sigue manteniendo esto de que la homosexualidad es un síntoma de una enfermedad que puede ser o que puede pervertir a la persona. Por ejemplo, lo que es el querer curar la homosexualidad, donde no curas lo que es la homosexualidad, sino que reivindicas los actos de la homosexualidad. Es que no sé si tiene que estar. Sí, se apagó. Como la heterosexualidad aquí. Pero, anyway, o sea, sigue siendo un síntoma en donde, por ejemplo, el querer curar la homosexualidad, lo cual es absurdo porque se sigue viendo como una enfermedad a pesar de que ya salió de la OMS y etc. Y que también es eso, ¿no? O sea, la exclusión de tú hazlo por allá porque te pueden ver los niños y, o sea, todo este argumento de discriminatorio que existe todavía en torno a la comunidad, porque no solamente es hacia la homosexualidad, también hay una fuerte invisibilización a la transexualidad y en el libro, por ejemplo, se habla de personas trans, que es bastante interesante saber que en el porfiriato sí había personas, porque se conocen más de Estados Unidos, Europa, pero casi en México no se habla de eso. Entonces, es a lo que iba. Y la otra es la perversidad hacia los niños, ¿no? Por ejemplo, Foucault habla en la historia de la sexualidad, habla sobre la pedagogización sexual en los niños, pero aquí no se habla de esta manera, se habla de manera diferente. Y ya. ¿Quieres decir algo, Tocayo? Sí.
Sí, bueno, como los dos han comentado, llama la atención lo poco que ha cambiado la sociedad. Quizá la única diferencia es que en este momento estas ideas eran consideradas súper progres, súper de avanzada. Carlos Rumeñac era un intelectual, un símbolo un poco de alguien muy progresista que había estado metido a la cárcel por enfrentarse a los poderosos, que era positivista, que había leído a Lombroso y a los autores más nuevos, como a la vanguardia de la física social, como llamaban al positivismo, y de la frenología y demás, de la criminología, que era algo que creían que podía ser una ciencia, que ahora está muy en desuso, mientras que ahora pues, son elementos, esperemos que cada vez menores, aunque todavía muy poderosos de la sociedad, todavía sin duda mayoritarios, y son exactamente si puse énfasis en todas estas cosas es precisamente por lo vigentes que siguen siendo, porque quería llamar la atención en lo vigentes que son y lo que representan, es decir, asumir que uno de los miembros de la pareja tiene que ser el dominante, asumir, y el otro, o la dominada, mejor dicho, asumir que ese es el orden natural de los sexos y el orden natural de la sociedad, o sea, que a fuerzas tiene que haber una capa arriba y una capa abajo y que tienen que estar bien delimitadas las funciones. Y también esto de que, bueno, está mal que lo hagan, pero si lo hacen en la intimidad no está tan mal. Lo que sí está muy grave es que lo vea la demás gente, porque entonces se va a contagiar, se va a extender. Y un poco lo que estaba tratando de hacer, no quiero llegar tan allá porque, bueno, ni soy sociólogo, ni tengo tan claro, ni puedo afirmarlo con seguridad, pero lo que estoy tratando de insinuar es que esas conductas homofóbicas o conservadoras de hoy siguen respondiendo a los mismos intereses. Hay intereses de mantener la sociedad lo más estática, lo más rígida, lo más vertical posible, y que les da mucha ansiedad, mucha angustia, mucho miedo ver cualquier forma de inversión, de juego, de roles, porque pues, o sea, si empiezan con eso, si empiezan dentro de la pareja, después dentro de la misma sociedad van a empezar a decir que ya no hay arriba y que ya no hay abajo, y que los indios se pueden comportar igual que los blancos y que los pobres se pueden comportar igual que los ricos, y entonces ¿dónde vamos a acabar? En la anarquía y el caos total. ¿Cuál es el problema, no? Pero sí, o sea, es un discurso muy, muy resiliente y muy extendido todavía hasta hoy. Solo, pues sí, la diferencia es que ahora ya pertenece a sectores que se reconocen a sí mismos como conservadores, como reaccionarios, mientras que en ese momento era vistos, ellos mismos se consideraban muy, muy modernos, entre comillas. Habían actos, o sea, como lo que vemos que ahorita ya es más visible, sobre asesinatos a estas personas, o sea, pero ¿lo hablas en el libro o algo? No, o sea, no es un libro, es solo un artículo, y por eso no abundo mucho en eso. Es muy difícil saber porque, como digo, nunca se señalaban como ahora, casi nunca se señalan como crímenes de odio, pero sí, como ya en el fragmento que leí, ya decían, los separamos para evitar las riñas por celos, ¿no? Porque se entiende también de una vez que estos invertidos además son liosas y conflictivas y se apuñalan, porque son o sea, tienen como lo peor de los hombres, la violencia, y lo peor de las mujeres, o sea, el drama. Sí, los puñales se apuñalan, exactamente. Los unos a los otros. Pero eso es visto como, un poco como ahora se ve cuando hablan de los sicarios o de los narcotraficantes, es decir, como que un poco, pues, ellos se lo buscaron porque estaban metidos ahí. Y además, bueno, hay que tomar en cuenta que en el porfiriato los crímenes de honor, el honor era algo que si no era es decir, algo que te evitaba un delito por completo, sí era un atenuante importante. Es decir, si tú descubrías a tu esposa en la cama con otro y los matabas a los dos, como lo hiciste por defender tu honor, el juez seguramente lo iba a entender y la condena iba a ser mucho menor. También si te matabas a duelo, pues a fin de cuentas es porque eres un hombre honorable. Entonces justo también matar a alguien por ser homosexual probablemente, o por hacer o por coquetearte, o hacer un coqueteo indebido o algo así, seguramente hubiera sido visto también como una defensa de tu honor y hubiera sido perdonado, pero ni siquiera lo señalaban así, como hubiera sido vergonzoso incluso para el que decía eso.
no era algo que la prensa, hasta después de la revolución, ya empezó la nota roja a cebarse en este tipo de crímenes, pero eso es ya algo de los años 20 y 30. Sí, también, como siempre. O sea, el porfiriato es un poco un reflejo de nuestra, se parece mucho a nuestra sociedad, pero peor. Pero más, no diría que peor. Y justamente no es casual que muchos digan, es que en el porfiriato era todo tan bonito, todo tan perfecto, y son los mismos un poco que... pues sí, no es de sorprender que ellos tengan una nostalgia por esa época, porque no son valores muy distintos los que defienden. No sé si... ¿Alguien más que quiera preguntar algo, comentar? ¿No? ¿Seguros? Bueno, pues vamos a darle un aplauso a Luis de Pablo, a mi tocayo. Vamos a entregarle una Gracias. constancia y un pack de regalitos de la Mi biblioteca. bolsita.